Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, Providencia. Les esperamos en Avenida General Bustamante 60, Providencia. Síguenos en Asin Providencia. Pero quiero compartir hoy día, y permítanme hacerlo con esta camiseta tan hermosa, ¿ya? Que nos van a recordar algunas cositas al final. Pero hace unas semanas y tanto estaba con unos amigos en domingo en la tarde conversando sobre un tema que salió sobre el tema de cómo somos seguidores de Jesús. Y en la semana lo colocó como un título y lo tomé y dije yo, me parece bien reflexionar sobre esto. Si somos seguidores o admiradores de Jesús, que hay una gran diferencia. Seguidores involucran algunas cosas que quiero hoy día mostrar y admiradores lo podemos hacer de manera muy intelectual y eso puede provocar quizás no entender bien lo que significa ser parte de este reino de Dios. Se leyeron en el devocional, si usted no llegó temprano, lo sentimos, pero yo le quiero mostrar la imagen solamente porque yo quiero leer después Juan. Una lectura estaba en el libro de Marcos, Mateo, los Evangelios, que tiene que ver con el momento histórico de cuando Jesús se acerca a los discípulos y a aquellos discípulos que estaban trabajando en la pesca, en el oficio de su familia, de sus padres. Por lo tanto, aparece Jesús en esa historia y dice que los llama y les dice, síganme, los haré pescadores de hombres, ¿ya? Es interesante, hace mucho tiempo atrás vi un video donde se hablaba un poco de la cultura judía y sobre cómo educaban a los niños judíos en su crecimiento, a las nuevas generaciones. Y hoy día quiero hablar un poco de esto porque tiene mucha relación desde mi punto de vista, de lo que Jesús hace durante del llamado a sus discípulos. Hay algunas cosas interesantes que podemos ver. La segunda imagen que quiero que ustedes recuerden, porque la voy a mencionar también, tiene que ver con Pedro, que viendo a Jesús sobre las aguas, sin pensarlo, dice el relato que aparece en el libro de Marcos, Juan, y ve al maestro y decide salir de la barca para caminar sobre las aguas. Bueno, como constantemente lo veíamos en Pedro, se hundió en ese momento y Jesús lo toma y lo rescata. Y el tercero tiene que ver con lo que quiero leer en Juan capítulo 13, del 12 al 15, y vamos a dejar la imagen ahí, que dice, ¿entienden ustedes lo que les he hecho? Está Jesús, después está con sus discípulos en un momento muy íntimo. Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque lo soy. Pues si yo, el maestro y señor, les he lavado a ustedes los pies, también deben lavarse los pies los unos a los otros. Yo, dice Jesús, les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo he hecho. Es interesante esta idea de Jesús haciendo algo que era muy poco común para que sus discípulos pudieran hacer lo que Él estaba haciendo. Oremos al Señor un segundo. Amado Señor, queremos glorificarte y pedirte, Señor, por tu palabra, esta palabra que necesitamos reflexionar. Ayúdanos a entender los principios que encontramos en ella y esta palabra que nos hace muy bien leerla, contemplarla, meditarla, para poder crecer, Señor, como hijos tuyos. Te pido tu bendición por cada uno de mis hermanos y que podamos, Señor, juntos pensar, reflexionar y que tu Espíritu haga su obra en nosotros, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando uno piensa en la formación y en la educación
que el pueblo de Israel desarrolló a través de su historia, uno puede percibir que hay diferentes matices. Ha ido variando en el tiempo el tema de la educación. Pero efectivamente en los primeros, en la formación del pueblo de Israel, y teniendo una vez la ley, se contemplaba, según lo que decía la Escritura, enseñar la ley al pueblo como también a las generaciones nuevas. Una de las formas de la tradición judía era que la familia, dentro de la familia, el padre, en este caso estas familias patriarcales, ¿cierto? El padre ocupara un rol relevante e importante en la formación y en la educación de los hijos. El padre tenía la ley, la Torá, en sus manos, y junto a esa ley daba cumplimiento a lo que decían las Escrituras, especialmente el consejo de Moisés en Deuteronomio, que dice: enseñaréis estas palabras a vuestros hijos para que las mediten, hablando de ellas cuando estéis en casa, en el camino, al acostarse y al levantarse. O sea, el mandato del Señor era que la educación en la vida de la iglesia fuera relevante. La educación en Israel era importante, desde los patriarcas, en la familia, y cuando no se podía comunicar de manera verbal, también el Señor dejó algunas instrucciones que la llevaran en su frente, que la colocaran en su mano, incluso en algún momento de su historia las escribían en los dinteles de las puertas y las colocaban en los postes de la entrada de las puertas para que constantemente pudieran recordar lo que significaba la ley de Jehová, especialmente en la Torá, el Pentateuco, que nosotros conocemos. La Torá era una fuente de educación tan relevante porque establecía las normas, las ideas religiosas, establecía las fiestas de Israel, la historia de una nación. Por lo tanto, cualquier niño que llegaba a la familia debía desde su niñez conocer cada una de esas historias. Es sorprendente que en esa cultura judía un niño a los 7, 8 y hasta los 10 años conocía la Torá de memoria y la recitaba de memoria delante de su familia. Pero también es interesante que en términos de educación existía esta idea de que el padre se sentaba, ¿cierto? No de la manera que nosotros lo hacemos en la mesa, sino de la manera, de la costumbre de ellos, ¿cierto? En el suelo, juntos con la familia, y el padre le relataba la historia y la obra que había hecho Jehová durante la esclavitud, durante el exilio o durante el periodo, ¿cierto?, en que el pueblo estuvo en el desierto. Es interesante que entendemos los relatos en la Biblia, muestran cómo los padres transmitían esta historia. Los salmos, por ejemplo, si usted revisa los salmos, hay salmos donde el salmista es un cántico constante recordando lo que Dios hizo por su pueblo en cada momento de la historia. Y esos salmos, por supuesto, eran instrumentos de educación, educaban a los hijos. Me recuerdo en el libro de Jueces, capítulo 2, versículo 10, si usted lo quiere buscar un día en su casa, dice que la generación que pasó después a la tierra prometida, toda aquella generación desconoció las obras que Dios hizo, incluso no conocían a Jehová. ¿Qué pasaría en esa historia, en ese momento clave de la historia de Israel? Es muy probable que se había perdido la transmisión de lo que Dios había hecho y se había perdido también esta educación, digamos, más familiar, más patriarcal que estaba en Israel. Por lo tanto, toda la generación de jueces no conocía a Jehová, y dice el relato del autor, ni las obras que él había hecho con Israel. Lo que significa que los padres habían dejado de transmitir todo lo que Dios había hecho por ellos. Bueno, en la historia de Israel esto es tan variado, va cambiando, que se establecen nuevos modelos de educación. Por ejemplo, desde el cautiverio de Babilonia y después de algunas otras situaciones que vivió de exilio Israel, se establecieron las sinagogas. Una ciudad en Palestina podría tener más de una sinagoga. ¿Cuál era el propósito de la sinagoga? La sinagoga tenía como propósito que también ahí se revisara la ley, se leía la ley, y era un lugar de instrucción para adultos, pero también un lugar de instrucción para los niños y los jóvenes. Era el lugar donde cualquier judío debía estar.
algunos días de la semana, pero especialmente el día sábado donde se leía la ley. Cuando uno lee el libro de los Hechos, uno se encuentra que en el libro de los Hechos constantemente aparece que Pablo visitaba una sinagoga. ¿Por qué? Porque ahí estaban los judíos. Porque Pedro iba a una sinagoga, porque ahí estaban los judíos listos para aprender de la ley de Dios. ¿Se acuerdan que Jesús inicia su ministerio dónde? En la sinagoga. ¿Se acuerdan? Cuando él dice la ley, lee Isaías, y al leer Isaías dice, la escritura hoy día se ha cumplido. Lo toman fuera de la sinagoga. Claro, un carpintero, un polvoriento de Nazaret, como de Nazaret no puede salir nada bueno, tenía que salir porque como él podía interpretar que esa ley se había cumplido. Bueno, la educación de Israel transita en estos pasos tan relevantes como conocer la Torá, conocer sus principios, conocer sobre la oración, conocer los cánticos, conocer los salmos, conocer la historia, porque eso establecía una base para cualquier judío que le permitía después cumplir labores de rabino. Es interesante que dentro del desarrollo educativo de los judíos habían rabinos que habían personas que alcanzaban un nivel máximo. Gracias, Alberto. Y dicen algunos que estudian el mundo de la enseñanza judía que habían 3 niveles importantes en el mundo judío en la educación. El primero tenía que ver con el nivel de Bet Sefer. Cuando uno estudia, y yo les invito a acercarse a la literatura judía, porque hay cosas muy interesantes respecto a esto, cuando uno estudia, ¿a qué se refiere este nivel? Este nivel alcanza a un niño de entre los 3, 4 años, lo exponen a la palabra, a la ley, y cuando cumple 8, 9, 10 años, este niño ya sabe el Pentateuco de memoria, por lo tanto, ha sido capaz de pasar el primer nivel. Y tiene que ser evaluado por un maestro o por el mismo padre de la familia para que él pueda pasar al segundo nivel. ¿Y cuál es el segundo nivel? El Bet Talmud. El Bet Talmud toma a un niño que ha pasado el primer nivel y ahora no solo revisa la Torá, sino que a partir de este segundo nivel lo que hace es comenzar a estudiar la Torá más todos los libros proféticos, los salmos, y conocer, escuche bien, letra por letra, todo lo que era la Torá y los profetas, letra por letra, tenía que saber letra por letra de memoria. Por lo tanto, los que estaban en el segundo nivel, ya era necesario que fueran calificados como algo más especial. Algunos dicen los mejores de los mejores, otros dicen los superdotados, pero ya no podían ser los del primer nivel. ¿Qué pasaba con los del primer nivel? Los del primer nivel, cuando sus padres, sus familias veían que ya no iba a pasar al otro nivel, los recomendaban o los llevaban a desarrollar el oficio de su familia. Sea este un negocio, sea este la agricultura, sea esto la pesca, los que no calificaban tenían que volver a realizar las tareas de su padre. Y es interesante que los que estaban en el nivel del Bet Talmud, una vez que terminaban letra por letra de conocer todo lo que era la ley, los profetas y los salmos, ahora estaban capacitados para seguir su instrucción a un tercer nivel. Y este tercer nivel ya era algo más especial. No cualquiera podía ser discípulo de un maestro o de un rabí en aquel tercer nivel. ¿Por qué? Porque el discípulo o la persona, este joven que quería pasar al tercer nivel, digamos, apoyado por su familia, debía acercarse a un maestro, y el maestro o el rabí, estando, cierto, como en esta escuela, los judíos tuvieron varias escuelas de maestros, de rabinos, se acercaba al maestro y era el discípulo que le pedía al maestro decir: Señor, ¿te puedo seguir? Y el maestro lo que hacía era evaluar si realmente ese joven había pasado el segundo nivel y si calificaba para seguir ahora como un discípulo en el tercer nivel, porque involucraba que ese nivel el discípulo debía copiar en toda plenitud lo que hacía su maestro.
si él no era apto para hacer lo que hacía su maestro, ¿qué cree usted que pasaba? Debía volver al oficio de sus padres, o sea, debía volver a hacer la tarea, el trabajo del campo, de la mar, en fin. Es ahí donde toma mucho sentido, hermanos queridos, lo que hemos leído en la Escritura. Nosotros que hemos trabajado a veces con el tema del discipulado o el discípulo, a veces asociamos el tema del discípulo simplemente a los 12 que siguieron a Jesús y consideramos que estos 12 tenían cualidades espectaculares. Yo recuerdo una lectura de Marcos donde dice que los seguidores de Jesús, entre ellos unas mujeres, una de esas mujeres tenía, ¿cuántos espíritus? Dice el relato que tenía 7 espíritus y era una de las seguidoras de Jesús. Entonces toma sentido y es fuerte el texto bíblico cuando dice que Jesús, acercándose a la barca de los pescadores, le dice a los pescadores: sígueme. ¿Por qué tiene sentido? Porque resulta que la palabra sígueme es una palabra honorable en el mundo judío. No era el maestro que le decía al discípulo sígueme, era el discípulo que le pedía a su maestro: ¿te puedo seguir? Porque ese discípulo tenía intención de, aparte de conocer toda la enseñanza de su maestro, tenía la intención de copiar el estilo de vida de su maestro. Y en el tiempo del primer siglo en que estuvo Jesús, como un predicador recorrió las aldeas. Los que le seguían, habían personas que le seguían para conocer sus enseñanzas, otros lo seguían por los panes y los peces, porque le hacía milagros, y otros le seguían porque lo admiraban, porque hablaba como un rabino que tenía autoridad. Pero aquellos que pasaban al tercer nivel no estaban invitados por un rabino, sino que el discípulo le decía al rabino: te quiero seguir. Y aparece Jesús en la historia, hermanos queridos, y cambia totalmente el paradigma de cómo se llama un discípulo, sino que va a los que están pescando, a Pedro y a sus amigos, y en el otro lado Andrés, que está con su padre, que está en el oficio, seguramente aprendiendo el oficio, y Jesús le aparece y les dice de la nada: síganme porque los haré pescadores de hombres. Y el relato es extraordinariamente maravilloso, porque dice que los discípulos, sin decir una palabra, ¿qué dice? Dejaron todo y le siguieron. ¿Amén? ¿Están conmigo, cierto? ¿O están durmiendo? ¿O la camiseta le brillan los ojos? ¿No? En mi corazón. O sea, Jesús aparece en la historia de este pueblo para cambiar un paradigma interesante. No es el discípulo que le ruega y le solicita. No se expone a la evaluación del rabino para que le diga: mira, realmente tú no alcanzas los estándares para ser judío. Porque la etapa número 3, entre paréntesis, los preparaba después para ser interpretadores de la Torá. Y como rabí, después podían hacer sus interpretaciones de la Torá. Y el Talmud aparece después en la historia por eso también, con los rabinos, cada escuela haciendo su interpretación. Es interesante, Jesús aparece para cambiar un paradigma. El discípulo no se expone a la calificación del maestro, sino que ahora aparece Jesús a la vida de estos pescadores y a la vida de un cobrador de impuestos rechazado socialmente y a la vida de hombres y mujeres para decirles: síganme. El título honorable de cualquier maestro que permitía que alguien le siguiera. ¿Por qué van los pescadores?, se pregunta uno. ¿Por qué estos pescadores dejan la red y no preguntan nada y salen corriendo a la siga de Jesús? Porque uno puede interpretar a la luz de la historia de la enseñanza educativa de Israel que estos pescadores llegaron a ser pescadores porque no calificaron para pasar el segundo nivel ni llegar a ser un discípulo. Es interesante, es gloriosamente maravilloso saber que este Jesús, el carpintero de Nazaret,
tiene que cumplir aún los ritos que para muchos son innecesarios. Pasa por el bautismo como una unción para iniciar su ministerio como un maestro y como hijo de Dios. Pero el bautismo no es menor. El bautismo requería también, era un momento histórico para comenzar su ministerio como rabí. Y fíjese que uno pregunta por qué Jesús se bautizó. Exactamente, Jesús se bautiza para dejarnos ejemplo para que los nuevos discípulos hagan lo que su maestro hizo. Porque si había algo interesante en el discípulo que seguía al rabino, era que no solo aprendía sus enseñanzas y las hacía suyas, sino que si su rabino entregaba alimento, el discípulo entregaba alimento. Y vemos a Jesús alimentando a los 5.000, a los 3.000. Si el maestro les daba tareas de remar, ellos remaban. Si les daba tareas de ir a preparar una cena, ellos lo hacían. El discípulo estaba cerca de su maestro, no se alejaba. Donde iba su maestro, ahí estaba el discípulo. ¿Por qué? Porque no se quería perder en ningún momento las enseñanzas de este discípulo, o de este maestro, perdón. No quería perderse nada de lo que el maestro le estaba entregando, porque él había decidido seguirle para ser como su maestro. Jesús aparece a Mateo, un cobrador de impuestos, ladrón junto con el imperio romano que le robaba a su propio pueblo. Persona que no califica, seguramente llegó a ser cobrador de impuestos también, porque seguramente no alcanzó a pasar la escuela ni los niveles que estaban ahí. Y Jesús aparece en su vida y le dice: sígueme. ¿Usted se ha fijado que esa palabra sígueme está constantemente en Jesús? Y no tiene mayor argumentación, es sígueme. Porque quien era judío y escuchaba esa palabra entendía con claridad que quien los estaba invitando era un maestro. Y el solo hecho de que lo invitara a un maestro era un privilegio extraordinario, porque lo invitaba a un maestro que los sacaba de sus oficios a los cuales ellos habían volvido. Para los que no somos buenos para estudiar, me incluyo, no está permitido para nuestros hijos no seguir estudiando, estudien. Pero cuando vivimos frustraciones en lo académico, yo a veces veo que jóvenes pierden un ramo y están destruidos. Pero la sensación de perder un ramo o perder un curso trae frustración. Cuando uno no pasa niveles, imagínense los niños que a veces están hoy día en nuestros colegios calificados con nota como verdaderas máquinas para que rindan y para que siempre demuestren que pueden sacarse notas para demostrar que son los mejores. Bueno, no siempre el 7 es lo mejor. Pero la frustración de una persona que no cumple con los estándares exigidos. Uno cuando revisa la historia de Israel especialmente se da cuenta que estos procesos educativos se van cumpliendo a la letra. Pero también se van cumpliendo aquellas frustraciones que están en las personas. Yo no creo que Pedro y sus amigos estuvieran felices simplemente porque están haciendo el oficio de sus padres. Algo debe estar en sus corazones que los inquieta. No pudieron eventualmente pasar la escuela ni los niveles. Por lo tanto, cuando estos hombres, fíjese qué interesante, en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, en el capítulo 4, dice que las autoridades religiosas de aquel tiempo se dan cuenta que estos eran seguidores de Jesús y dicen: ¿cómo estos seguidores de Jesús son así si no tienen letra y son del vulgo? O sea, están diciendo, son iletrados. La palabra ahí griega, ¿sabe lo que es? Son idiotas. Y son del vulgo, son del pueblo, que no saben nada. Sin embargo, dice, en el relato de Hechos, dice, pero son como su maestro. ¿Quiénes son estos que predican con denuedo, con valentía? El honor de una persona, el honor de un discípulo era que su maestro lo aceptara. Pero Jesús cambia el paradigma y es interesante. Jesús cambia el paradigma y no es el discípulo que le ruega a su maestro, sino ahora es su maestro el que le dice a los hombres que no calificaron:
síganme, síganme. Por eso entendemos, queridos hermanos, a la luz de la Escritura, entendemos con todo lo que nos dice sobre el tema del discipulado, es que cuando Jesús llama a una persona, lo está considerando un imitador de su obra, de su persona, de su carácter. Jesús no llama a sus discípulos para que sean religiosos, no llama a sus discípulos para que vuelvan a imitar a los fariseos, a los saduceos y a los escribas de su tiempo, que estaban, según la Escritura, solo de labios le adoraban. Jesús quiere discípulos que le sigan para que le adoren en espíritu y en verdad. Jesús quiere establecer un nuevo modelo de discípulos, aunque pareciera que los estándares del llamado a discípulos son bastante altos. Aún Jesús confía en que estos pescadores y estos recaudadores de impuestos, aún Él confía que estos hombres pueden hacer la tarea. Por eso no es de extrañarse que Pedro, cuando saca el pie de la barca, hermanos queridos, lo primero que quiere hacer es caminar como lo hace su maestro. Uno le explica, le busca explicaciones a esa historia y uno dice, ¿qué quiere decir el autor cuando muestra a Jesucristo caminando sobre las aguas? Es que el que lo ve, aquel que era llamado su discípulo, aunque no calificara para el mundo judío, al ver a su maestro caminando sobre las aguas, lo único que quería él era caminar sobre las aguas. Yo quisiera mencionar algunas cositas del discípulo. Por favor, Alberto, cambiemos la imagen. Discípulo en hebreo significa talmid, en singular. Un discípulo era un talmid. Talmidín era el plural cuando hablaban de varios discípulos. Y quiero mencionar las cualidades del talmid hebreo y compararlas con las exigencias del mismo Jesucristo. Mire lo que dice algunos pasajes. No lo busque, voy a leerlo para que lo tengamos en cuenta. Primero, un talmid debe ser como su maestro. Jesús en Lucas capítulo 6, 40 dice, ¿el discípulo no es superior a su maestro? Mas todo el que fuere perfeccionado será mi discípulo. Mas todo el que fuera perfeccionado será mi discípulo. Segundo, el talmid o el discípulo debe poner o entregar su vida a su maestro. Cuando un discípulo, un talmid, le dice a su maestro, te quiero seguir, está renunciando a su propia vida para ser como su maestro. Jesús dijo en Lucas 14, 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre y mujer, hijos, hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. 3. Un talmid o discípulo es aquel que se sacrifica también, no solo por su maestro, sino por otro. Lucas capítulo 14, 27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Un talmid o discípulo renuncia a todo lo que tiene y se negará a sí mismo para servir a su maestro. Lucas capítulo 14, 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Por eso podemos entender al joven rico, cuando el joven rico le dice, Señor, ¿cómo puedo conseguir la vida eterna? Y Jesús le dice, bueno, cumple los mandamientos, los he cumplido de mi niñez. O sea, primer nivel, lo sé todo. Entonces pasa al segundo nivel, todo lo que tiene, entrégalo a los pobres. ¿Y qué pasó con el joven rico? Se puso rojo de vergüenza y no fue discípulo de Jesús. Número 5, un talmid da frutos, evidencia frutos de su maestro. Juan capítulo 15, versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El que es un discípulo de un maestro tiene que evidenciar frutos. No es posible seguir a un maestro, a un señor, si no evidenciamos algo de sus enseñanzas y de su conocimiento. Número 7, un talmid debe continuar en la palabra de su maestro.
Juan 8:31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y una vez que somos sus discípulos, Jesús agrega: y así conoceréis la verdad, y esa verdad nos hará libres. ¿Amén? El discípulo de Cristo es aquel que asume la misión de su maestro. Por eso es extremadamente maravilloso cuando Jesús le dice a sus discípulos: vayan y hagan discípulos. ¿Saben por qué? Porque a pesar de todos los errores de esos discípulos, los eleva al grado de rabí, de maestro. Vayan y hagan más discípulos. Y uno se pregunta, ¿Jesús está viendo en ellos que limitaron, que son iguales? Y saben, hermanos queridos, uno encuentra en la Escritura que no eran iguales al Maestro. No eran iguales al Maestro. Hay un momento de la historia de Jesús que hace un cambio fuerte de paradigma en el tema de la elección. Y digo no eran iguales porque cuando Jesús fue arrestado, lo primero que tenían que hacer sus discípulos para ser como su maestro es pararse al lado de su maestro y también ser arrestados como él. Pero dice el libro de Marcos que cuando Jesús fue arrestado, lo primero que hicieron los discípulos fue huir, arrancar. Llenos de miedos, arrancaron. Cuando un maestro ve que su discípulo no está ahí donde las papas queman, como decimos los buenos chilenos, la tristeza del maestro debe reflejarse seguramente en su vida y en su aspecto. Pero yo me pongo los zapatos de estos discípulos. Cuando huyeron y vieron a su maestro arrestado, como se lo llevaran, ¿cuál fue la sensación que tenían? Si no cumplimos ni el primer nivel, ni cumplimos el segundo nivel, y cuando tenemos la gran oportunidad de ser discípulos de un maestro, le fallamos aún a este maestro y no se sienten calificados. Hermanos queridos, ¿cuántas veces usted, porque ha pecado, se ha equivocado, o yo me he equivocado, ya nos hemos sentido indignos de ser seguidores de Jesús? En las iglesias y fuera de las iglesias hay miles de personas que le dijeron al Señor: te seguiré a donde tú vayas. Y en el primer día que se equivoca, en la primera vez que peca o se equivoca o comete errores, deja la obra del Señor, se va como si esto fuera simplemente algo fácil de dejar. Dura cosa no es caer en las manos de un Dios vivo. Fíjese que me acuerdo de un amigo que decía: si usted, él se llama Alejandro Barrera, algunos lo conocen acá, si usted quiere olvidarse del amor de Dios y que Dios no lo va a buscar, olvídelo, porque Dios sí lo va a buscar. Y esas palabras de Alejandro retumbaban en mi cabeza, porque cuántas veces nosotros hemos huido porque hemos cometido los mismos errores que cometieron los discípulos. Pero Jesús cambia este paradigma. Mire qué interesante. Juan capítulo 15, 16. Cuando estos discípulos escuchan al Maestro decir: sígueme, Jesús lo ratifica y lo fortalece con estas palabras: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes. ¿Cuántas veces estás en tu mente evaluándote si eres o no eres el discípulo correcto? Algunas iglesias, algunos hermanos quizás en el afán y en el amor a Dios han querido establecer un discípulo ideal que cumpla todos los requisitos para ser discípulo ideal. Les tengo una mala noticia: no lo va a encontrar. Otros buscan la iglesia perfecta para buscar al discípulo ideal, para ser un discípulo ideal. Le tengo una buena noticia: no lo va a encontrar.
o algunos tomamos la Biblia como un manual de normas para poder decir así tengo que ser, así tengo que ser, así tengo que ser, así tengo que ser, y cumplir, como se dice, al pie de la letra las normas para poder calificar. Pero Jesús dice, no me elegisteis vosotros a mí, yo los elegí a ustedes. El maestro busca discípulos imperfectos. Y es ahí donde toma fuerza las palabras de Pablo en Corinto, cuando dice, hermanos, en la versión más moderna, deben darse cuenta que Dios los ha llamado a pesar de que pocos de ustedes son sabios según los criterios humanos y pocos de ustedes son gente con autoridad o perteneciente a familias importantes. Y es que Dios, para avergonzar a los sabios, ha escogido lo que el mundo tiene por tontos, y para avergonzarlos, a los fuertes. Dios ha escogido a los que este mundo rechaza. Dios ha escogido a la gente despreciada y sin importancia de este mundo, es decir, los que no son nada, Dios los ha escogido para enseñarle a aquellos que se creen algo. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso, porque Dios, cuando nos llama para ser sus discípulos, nunca va a ver si calificamos o no calificamos, porque la escuela en la que nos vamos a meter es la escuela del Creador, en la escuela del alfarero que toma el barro y lo hace de nuevo. Todas las veces que Él quiera, lo va a hacer porque Él es nuestro Creador. Y si usted ha llegado a estar en las manos del alfarero como un discípulo, no luche más, deje que el Señor transforme su vida. Porque sigue luchando con Él, va a perder. Va a perder. Yo siempre digo, las crisis mejor vivirlas dentro de la obra del Señor que fuera de la iglesia. Porque las crisis las pasamos para que el Señor nos forme como discípulos, no para hacernos maestros simplemente para sacar un título, sino para formarnos como discípulos y seguirlo a Él y ser como Él, tener su carácter, hacer su obra, caminar como Él caminó. El talmid se pone la camiseta no por su selección. Aunque me guste mucho el fútbol, se pone la camiseta por Cristo. Nosotros a veces usamos el Evangelio simplemente el domingo para decir que somos discípulos. Pero debemos usar la camiseta los 7 días de la semana, las 24 horas al día. Qué lindo es leer la Escritura, hermano. Mire, estos discípulos huyeron cuando arrestaron a Jesús. Pedro está en medio del patio donde Jesús está arrestado. Y el relato dice que la gente le dijo, oye, este es como uno de esos que andaba con Jesús. Y la frase que usa es igual que Jesús. Y Pedro responde, ¿están locos? ¿Están locos? Yo no soy como, escuche la frase, no soy como ese maestro. Y empieza a negarlo tal como su maestro se lo había dicho. Y dice, yo no soy discípulo de ese rabí, una vez. Yo no soy discípulo de ese rabí, 2 veces. Yo no soy discípulo de ese rabí, 3 veces. Y mire lo que dice Marco en una frase. Y Pedro, al recordar lo que Jesús le había dicho, dice, lloró amargamente. Cuando nosotros nos equivocamos frente a nuestro Señor, por supuesto que lloramos amargamente porque hemos ofendido a nuestro Redentor. Y yo pienso todas las veces que lo ofendo en un día y no puedo dejar de llorar amargamente, pero no para culparme y darme látigos de culpabilidad, sino para entender que esto es del Señor, esto es de Él, esta es su obra y nosotros tenemos que sentir el privilegio de ser los talmid de Jesucristo, restaurados por su sangre, para hacer su obra donde quiera que estemos.
Imagínese el corazón de Pedro, lloró amargamente. ¿Cuántas veces ha llorado usted amargamente cuando ofende a su Señor? Y lloró amargamente no porque simplemente negó 3 veces. Yo me imagino que lloró amargamente porque pensó, no fui capaz de pasar las 3 escuelas, menos he pasado la escuela de mi Maestro Jesús. La frustración. Bueno, uno piensa qué pasó después de eso, el relato de Juan, y con esto termino, hermanos queridos. El relato de Juan agrega en el capítulo 21, cuando esté en su casa, léalo. El relato de Juan agrega que estos discípulos, seguramente pensando que no calificaron tampoco con este maestro, volvieron a la pesca y estaban pescando ahí. Y adivinen quién apareció por 3.ª vez, el maestro. No creían ni siquiera en la resurrección. ¿Sabían ustedes que los discípulos no creían en la resurrección? Cuando lo vieron no creían que era Él. Y Jesús les dice, incrédulos, tanto tiempo les he enseñado y no creen. Sin embargo, Jesús aparece en la orilla y los espera con fuego. Y dicen, alguien, Andrés me parece, o Juan, ¿no es Jesús el que está ahí? Y Pedro, sin pensarlo, parece que tengo una lámina ahí, la última. Pedro, sin pensarlo, se lanza al agua y comienza a nadar. ¿Por qué creen ustedes? Porque aparece su maestro buscándolo. Y al final del capítulo 21, en el diálogo que Jesús tiene con Pedro, nuevamente Jesús usa la misma palabra honorable. Después de todos los fracasos de los discípulos, Jesús le dice, Pedro, sígueme. Si yo hubiese sido el pastor de esa época, Pedro nunca estaría haciendo algunas cosas en la iglesia, ¿sí o no? Se hundía, cortaba la oreja de un militar. Jesús le dice, sígueme. Cuando Pedro escucha esas palabras, su corazón comienza a saltar. Una vez más, su maestro cree en él. Y quiero decirle esto con toda la fuerza. Su maestro y Señor cree en usted. Usted, aunque no lo crea, hermano querido, su Dios sigue creyendo en usted. Expóngase a un maestro. Expóngase a la palabra, porque no puede ser rabí sin pasar por las manos de un maestro. Mire qué hermoso, Jesús los manda como maestros a ser discípulos, talmid. Aun cuando fallaron, le entrega en sus manos la gran comisión, una obra redentora inigualable en la tierra. Inigualable. Pregunto para terminar, ¿tiene la camiseta puesta como discípulo de Cristo? Bueno, yo quiero en simples palabras decirle hoy día, si usted quiere ser un discípulo de Cristo, a pesar de sus crisis, dígale al Señor o respóndale al Señor cuando Él le diga, sígueme, dígale al Señor, sí te sigo. ¿Quiere seguir al Señor? ¿Quiere ponerse la camiseta de Él? Yo quiero invitarte hoy día, hermano querido, quien sea, si eres cristiano o no eres cristiano, ven al altar y dile al Señor, Señor, te seguiré. Más allá de mis capacidades te seguiré, porque en ti seré perfeccionado. ¿Quiere seguir a su Señor? Hoy día su Señor está diciendo, sígueme. Pero necesita discípulos valientes. ¿Quiere seguir al Señor? Venga al altar para orar. ¿Le ha fallado el Señor? El Señor lo restaurará. ¿Se siente agobiado porque constantemente
parece que ya no califica, el Señor cambiará su corazón, porque Él puede hacerlo. Y el Señor necesita discípulos que se pongan la camiseta. A veces nos identificamos tanto con un partido político, con un club de barrio, con un club profesional, con una selección. Y de manera, una figura, uso esta camiseta. Sí, pero yo no amo esta camiseta. Amo la investidura que Cristo colocó en mí. Y la investidura que Cristo colocó en mí es ser hijo de Dios. Soy su discípulo. Aunque otros no crean en mí, y aunque otros no crean en usted, Jesucristo murió en la cruz para que usted fuera su discípulo. Porque Él sí cree en usted. Entréguele su vida al Señor, con todo su corazón. Póngase de pie, vamos a orar. Oremos, hermano. Oremos, hermano. Inclina su rostro. Y dígale al Señor ahí donde está usted en el altar. No todos van a creer en usted, es verdad. Pero su Señor sí cree. Debe exponerse a la palabra. Hay mucho trabajo en la obra del Señor. Hay espacios de capacitación. Los discípulos debían pasar al lado de sus maestros. Esto no es de un domingo solamente. Debemos colocarnos esta camiseta de la iglesia del Señor. Somos parte de la iglesia del Señor. Vamos a orar. Amado Señor, toca a mis hermanos con tu presencia en el nombre de Jesucristo. Que la obra de tu Espíritu Santo, esa obra del Espíritu que iba a estar con nosotros hasta el fin, Señor, transforme los corazones de cada uno de nosotros en esta tarde. Si como discípulos hemos querido ir hacia otro lado, o hemos querido regirnos por reglas que no siempre tienen que ver con las reglas de tu reino, te pedimos perdón, Señor. Pero en esta tarde, Señor, queremos decirte, como nuestro Señor y Salvador, que aquí estamos como discípulos tuyos, llenos de imperfecciones, llenos de errores, muchas veces confundidos, en crisis. Sin embargo, Señor, vemos tu palabra y nos damos cuenta que tú aún confías en nosotros. Porque lo que pagaste en la cruz no es poca cosa, Señor. Nos compraste a precio de sangre y fuimos lavados por tu sangre y fuimos llamados a ser tus hijos. Por lo tanto, a partir de este conocimiento debemos dar fruto de lo que significa ser tus hijos. Bendice a mis hermanos, capacítalos como discípulos. Señor, conságralos para la gloria de tu nombre, y que cuando las personas lo vean y vean, Señor, a cada uno de ellos, puedan percibir la obra del Maestro, la obra de Jesucristo en nosotros. Atamos todo lo que no es tuyo, Señor. Reprendemos todo espíritu de las tinieblas, todo lo que quiere frenar tu obra, todo lo que quiere frenar, Señor, tu iglesia, lo reprendemos en el nombre de Jesús y declaramos victoria, porque nosotros no seguimos a los hombres, seguimos a Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Maestro. Señor, restaura nuestros corazones si nuestros corazones están destruidos. Porque al ser restaurados podremos también restaurar a otros, Señor. Padre amado, no mires nuestro pecado, por favor, sino mira nuestro corazón, ese corazón que fue invadido por tu Espíritu, para que a partir de ahí, Señor, podamos caminar como verdaderos discípulos tuyos. No somos los perfectos, pero somos los que tú quieres usar
para la gloria de tu nombre. Hermano y hermana, siéntase que Dios lo puede usar para la gloria de su nombre. Y nunca baje su mirada, porque usted es hijo de Dios. No seamos tan orgullosos para creer que todo lo sabemos. Expongámonos a que alguien nos enseñe, porque la manera que nos enseñen, enseñaremos a otros. Dios les bendiga. Que Dios les bendiga.